Buenos días a todos. En unos minutos empezamos con el webinar de Pacto Verde Europeo de Hidrógeno, el combustible del futuro. Muchas gracias. Este final de año, yo también. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia al webinar Pacto Verde Europeo de Hidrógeno, el combustible del futuro. Mi nombre es Juan Rodríguez, soy el director general del Centro Tecnológico Energy Lab y quiero antes de nada agradecer a Abanca su inestimable apoyo a iniciativas como la que nos reúne, aunque de modo telemático, hoy aquí, y en la que por su temática confluyen investigación, tecnología, transición hacia modelos energéticos sostenibles, pero también seguramente muchas dudas y cuestiones que vamos a intentar abordar de manera concisa a lo largo de los 3 bloques en los que se divide esta jornada. Primero, analizando el marco, analizando el contexto energético y medioambiental que rodea al hidrógeno como alternativa fundamental en la descarbonización de nuestras actividades, pero analizando también las condiciones que deben darse para su desarrollo a gran escala. Segundo, analizando las alternativas tecnológicas disponibles para la obtención de hidrógeno por vías renovables y respetuosas con el medio ambiente. Y tercero, como queremos que este sea también un foro participativo, invitándoos a que nos trasladéis todas las cuestiones que os puedan surgir al respecto y cuyo procedimiento os explicaremos posteriormente. Nos acompaña en esta jornada José Manuel Nogueira Durán, coordinador de Banca Institucional Vigo, Pontevedra y Ourense en Abanca, al que reitero nuestro agradecimiento por su apoyo a esta iniciativa, que además tendrá su continuidad el próximo viernes, día 18, con otro monográfico, esta vez dedicado a la mejora de la competitividad industrial a través de la economía circular y del que os trasladaremos información próximamente. Sin más, José Manuel, cuando quieras. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Y antes de nada, pues bueno, buenos días y bienvenidos a todos a este webinar. La verdad es que para Abanca este tipo de iniciativas son muy interesantes. O sea, realmente la sostenibilidad y hablar en este caso de todo lo que significa pues el Pacto Verde y todo lo que signifique pues la utilización de recursos renovables pues es importante. Para nosotros, antiguamente los bancos, las entidades financieras, pues lo que hacíamos era pues comprar y vender dinero. A día de hoy tenemos una función mucho más importante y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad pues forma parte de nuestro ADN. Realmente este tipo de iniciativas, todo este tipo de foros y de webinars pues requieren de nuestro apoyo y de nuestro patrocinio en este caso, ¿no? La verdad es que estamos encantados que Energy Lab pues confíe en Abanca y nosotros estamos, como siempre, pues al lado de todo lo que signifique la investigación y todo lo que signifique pues el desarrollo de todas estas tecnologías y de todo lo que un centro tecnológico de excelencia como es Energy Lab pues hace en el desarrollo de toda esta investigación. La verdad es que nada más, hoy lo importante es escuchar a los ponentes. Yo desde Abanca quiero dar las gracias a todos y sobre todo pues a Energy Lab y especialmente pues a ti, Juan, y te agradecemos, digamos, la confianza que depositáis en Abanca y que estas jornadas pues realmente pues tengan el éxito que se merecen. Muchas gracias y nada, pues ya os dejo con los ponentes, que es lo que verdaderamente importa en estos momentos. Muchas gracias, José Manuel. Doy paso a continuación a Gerardo Rodríguez, director técnico de Energy Lab, coordinador de la jornada de hoy y que moderará también el último bloque dedicado a cuestiones y preguntas que puedan surgir a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias y espero que resulte de vuestro interés. Adelante, Gerardo.
Muchas gracias, Juan. Bueno, pues nada, como ya me han presentado, mi papel en el webinar de hoy será de moderador. Como hemos comentado previamente, habrá dos bloques iniciales de presentación y un tercer bloque donde podremos consultar dudas y preguntas que nos hagáis llegar a lo largo del webinar, ¿no? Para lo cual, pues os invito a utilizar el panel de preguntas que está disponible en la plataforma para que vayáis poniendo las preguntas y cuando lleguemos al bloque, pues bueno, tengamos las preguntas para lanzar a los ponentes, ¿no? Bueno, sin más, avanzamos con el primer bloque. En este caso, doy paso a David Meana, que es ingeniero industrial y responsable del área de movilidad e infraestructuras del área en Energy Lab y que va a realizar una presentación sobre el contexto energético y medioambiental y su relación con el hidrógeno. Gracias, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Creo que se me ve bien. Sí, la presentación. ¿Sí? Te vemos. Vale, bueno, como comentaba Gerardo, iniciamos el ciclo hablando un poco del contexto energético y medioambiental en el que se mueve el desarrollo actual y las políticas que atañen un poco al hidrógeno. Bueno, aquí a modo de resumen se pueden ver lo que es la estrategia para una Europa climáticamente neutra, con los objetivos que se fueron marcando pues, a lo largo de los últimos años, iniciándose en los objetivos 2020, luego pasando a los objetivos 2030 focalizados en una energía limpia. Luego el objetivo a largo plazo 2050, que es la estrategia de descarbonización de Europa, pues un poco también englobado dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo del que hablaremos a continuación. El Pacto Verde Europeo marca las bases para la transformación de la economía de la Unión Europea, pues un poco con miras a un futuro sostenible, a través de diferentes ejes de actuación, pues muy orientados desde los puntos de vista de la energía, del cambio climático y del uso de recursos sostenibles. Hay 5 ejes o patas principales que se pueden asociar de forma directa al uso de energías renovables y dentro de las cuales se engloba el uso del hidrógeno, como son pues, un mayor nivel de ambición climática de la Unión Europea para 2030 y 2050 con los objetivos marcados, suministro de energía limpia, asequible y segura, la movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular, hacia una contaminación cero en un entorno sin sustancias tóxicas y acelerar la transformación a una movilidad sostenible e inteligente. Luego, pues tenemos ejes transversales como la movilización de la investigación y el fomento de la innovación y, por supuesto, la transición justa energética que se alinean con las políticas del Pacto Verde Europeo. Bueno, aquí es un poco el repaso de lo que han ido siendo los objetivos y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años en cuanto a la reducción de emisiones y el uso de energía renovable en el consumo primario, ¿no? Hablaba antes del objetivo 2020, hubo previamente un objetivo marcado por el libro blanco en el 97, objetivo para el 2010 en el que se proponía satisfacer el 12% de las necesidades de consumo de energía y el 22,1% de las de consumo eléctrico a través de fuentes renovables, ¿no? Un objetivo en aquel momento bastante ambicioso. De ahí se pasó a la Directiva sobre Energías Renovables, que establecía los objetivos para el 2020. Aquí, dentro de esta directiva y anexionada a la misma, pues estaba aquella frase del 20-20-20, ¿no? El 20% de consumo de energía debería de provenir de fuentes renovables, la reducción de un 20% de las emisiones de CO2. Y también se marcaba una cuota del 10% de energía procedente de fuentes renovables para combustibles usados en el transporte. Aquí ya se introducía el sector transporte como gran emisor y gran contaminante dentro de la actividad y de los sectores de la Unión Europea. A posteriori, con el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, se marcaron ya los objetivos en los que nos encontramos actualmente, muchísimo más ambiciosos que los anteriores,
pues que marcaban una reducción global en la Unión Europea de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la línea base de 1990. Pues dentro de este marco de actuación, la Directiva sobre Energías Renovables del 2018 marcaba los objetivos específicos de cara al 2030, en la que se marcaba al menos un 32% del consumo final de energía procedentes de fuentes renovables. Aquí había dos regímenes reguladores o dos horizontes dentro de esta directiva, que era hasta el 2020 se marcaba unos objetivos relacionados y específicos de cada país, teniendo en cuenta la situación de partida del mismo y el potencial de generación renovable existente en cada país, y además se marcaba como obligado cumplimiento la redacción de planes de actuación nacionales en materia de energía renovable. Luego, a partir del horizonte 2021, se sigue marcando como eje de actuación los objetivos marcados en los planes nacionales, pero se marca también un objetivo global mínimo para cualquier país de cara al 2030. En el sector transporte también se marcó pues, una cuota de energías renovables de un 14% y una contribución de en torno al 3,5% de biocarburantes avanzados y biogás. En 2018 también la Comisión Europea pues presentó su visión estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna y competitiva y neutra de cara al largo plazo, al horizonte 2050. Actualmente hay una dependencia bastante grande en la Unión Europea en cuanto a importaciones de energía, en torno al 55%, y se prevé que caiga de aquí al 2050 hasta el 20%. En el 2050 se presenta un horizonte a nivel europeo global de en torno a un 80% de electricidad proveniente de fuentes de energías renovables, con lo cual estamos hablando de una introducción de una potencia generada de renovables muy elevada de aquí al horizonte 2050, como se ven en la gráfica o en la imagen que se presenta. De cara al 2050, en los diferentes escenarios, el naranja es la introducción de energías renovables, pues cobran un importante papel en lo que es el mix de generación total. Bueno, como decía, asociado a esa necesidad de creaciones de planes nacionales, nace el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a nivel nacional en España, con horizonte 2021-2030, en el que, pues bueno, hay un primer horizonte hasta el 2030 en el que se enmarcan unos objetivos de reducción de un 23% de emisiones de efecto invernadero con respecto a 1990, 74% de electricidad de fuentes renovables, 42% de energías renovables en el consumo final y en el horizonte largo plazo 2050, 100% de la electricidad proveniente de fuentes renovables y en torno a un 97% de las energías renovables en el consumo final. Como decía, son unos objetivos bastante ambiciosos que implican una introducción y un incremento de la potencia de energía de generación de renovable muy elevada. En este plan nacional ya se marca el hidrógeno renovable como pues vía para llegar a estos objetivos de descarbonización pues marcados para una reducción de todas estas emisiones de efecto invernadero. Bien, el hidrógeno, a la hora de alcanzar los objetivos marcados de generación renovable, es un vector energético que permite gestionar la problemática de la generación renovable, que viene a ser, sobre todo, que es un recurso muy variable, que a veces es difícil casar la curva de producción con la demanda, por lo cual es imprescindible ser capaces de aprovechar la energía renovable excedentaria en aquellos momentos valle en los que no hay una demanda muy alta, pero sí que hay una capacidad de generación alta, necesitando de algún sistema que permita almacenar a largo plazo esta energía excedentaria. Pues como vemos en la imagen, el hidrógeno se encuentra en la parte alta en cuanto a capacidad de almacenamiento de energía y en cuanto a capacidad de almacenamiento a largo plazo en meses de esta energía excedentaria para luego su posible uso. Aquí hablamos desde el almacenamiento de hidrógeno a través de la compresión hasta la inyección del hidrógeno a la red de gas, utilizando la red de gas como buffer, como sistema de almacenamiento,
o incluso lo que se denomina el power to gas, la transformación de CO2 capturado y junto con el hidrógeno a través de la reacción de Sabatier en un gas metano, un metano sintético que es inyectable de forma directa a la infraestructura actual de distribución de gas natural. Bueno, la cadena de valor del hidrógeno abarca desde la producción, pasando por el almacenamiento hasta los usos finales. La producción siempre pensando en hidrógeno verde a través de energías renovables o incluso el uso de CO2 capturado, como hablaba antes, para la generación de un gas natural sintético. Bueno, el almacenamiento y transporte del hidrógeno puede realizarse a través de diferentes tecnologías y metodologías: amoníaco y portadores orgánicos, hidrógeno comprimido licuado, gas natural sintético a través del power to gas o combustibles líquidos sintéticos. Todo esto nos permite almacenar y transportar el hidrógeno para al final un uso final muy orientado a los sectores grandes consumidores de energía. Pues, por ejemplo, en industria tenemos que en España actualmente se consume alrededor de 500.000 toneladas de hidrógeno anualmente, principalmente para sectores de refino, química o metalúrgicos. Se pretende que todo este hidrógeno en un primer paso sea sustituido por hidrógeno renovable. En cuanto a la integración sectorial, hablamos pues de vincular y unir sectores como el almacenamiento, el sector eléctrico, el sector gasista y el de la economía circular o el de la reutilización de residuos con una línea tractora común o transversal que es pues la generación y uso del hidrógeno. En cuanto a otros sectores que se pueden beneficiar de la generación y uso del hidrógeno, pues otro gran consumidor al final es el sector residencial y terciario, ¿no?, que es responsable de en torno a un 30% del consumo de energía primaria. Bueno, la introducción del hidrógeno como sistema de acumulación y de gestión energética pues puede permitir descarbonizar parte de este sector gran consumidor también. Entramos en lo que son las políticas más orientadas a nivel europeo y nacional al fomento del hidrógeno. El hidrógeno tiene a nivel europeo 7 funciones de descarbonización de los principales sectores de la economía dentro de lo que se denominó la Estrategia Europea del Hidrógeno. Pues primero permite la integración de toda esta necesidad de generación renovable para reducción de las emisiones de efecto invernadero y para incrementar el aporte de las renovables. Permite una distribución de la energía más fácil a través de pues, su uso licuado, como veíamos, de los diferentes sistemas de almacenamiento, distribución a diferentes sectores y regiones. Hablamos también de que el hidrógeno como vector energético actúa como buffer o como sistema de almacenamiento para incrementar la flexibilidad del uso de las renovables dentro de todo el mix. Y de forma directa, como hablábamos, pues ataca directamente a la descarbonización del sector transporte, del sector residencial, del uso intensivo a nivel industrial y permite también el uso de una fuente renovable en cualquier momento. Bueno, en la estrategia europea, pues al final lo que marca son 3 horizontes temporales, ¿no? Siempre hablamos de horizontes temporales en cualquier estrategia. El primer horizonte 2020-2024 lo que marca es una instalación de al menos 6 gigavatios de electrolizadores en Europa y una producción estimada de 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable. En el horizonte 2025-2030 se incrementa hasta los 40 gigavatios de electrolizadores en Europa con el fin de generar hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable. Ya el horizonte más a largo plazo, 2030-2050, pues marcando y entendiendo que ya hay una madurez y un despliegue tecnológico mayor, pues ya hablamos de un despliegue a gran escala y sobre todo atacar a aquellos sectores pues que por su dificultad de introducción o electrificación, el hidrógeno es una alternativa viable y económica pues para descarbonizarlos, ¿no? A nivel nacional, como decía, marcado un poco por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y junto con la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, que se redactaron por el obligado cumplimiento de las normativas europeas, pues nace la hoja de ruta del hidrógeno y la apuesta de España por el desarrollo de esta tecnología. Esta hoja de ruta se centra en el desarrollo del hidrógeno renovable, pues con miras a posicionar a España como referente tecnológico, pues para aprovechamiento del recurso renovable a través de la flexibilidad de hidrógeno y para crear cadenas de valor innovadoras
contribuyendo también a objetivos pues básicos de reducción de emisiones, de aprovechamiento de energía sedentaria y de descarbonización de la energía renovable. Esto pues es una hoja de ruta apoyada por medidas que pues a lo largo de los años irán saliendo, pero que ya a día de hoy, pues como aparece o como reflejo aquí abajo, ya se están aplicando. Pues un anuncio del Gobierno que destinará más de 1.500 millones al impulso del hidrógeno renovable hasta el 2023 a través de los fondos europeos de recuperación, y actualmente, pues a cierre 19 de diciembre, está abierta la manifestación de interés de Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia para que las empresas presenten proyectos tractores para una transición energética justa e inclusiva, con el uso de tecnologías del hidrógeno renovable. Por último, aquí vemos, si veíamos antes los horizontes marcados y un poco cuál eran, hasta dónde se quería llegar en cada horizonte a nivel europeo, aquí se marca dentro de la hoja de ruta del hidrógeno a nivel nacional cuáles son los objetivos de aquí al 2030. Pues hablamos a nivel nacional de una potencia instalada en electrolizadores de en torno a 4 gigavatios, que el 25% del consumo de hidrógeno en la industria provenga de este hidrógeno renovable generado a través de la generación renovable, la implantación de en torno a 100-150 hidrogeneras de acceso público, derivando en también pues, en torno a 150-200 autobuses que funcionen con pila de combustible, entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros y pesados para transporte de mercancías y 2 líneas comerciales de trenes propulsadas con el hidrógeno. Se prevé una movilización de inversión de unos 8.900 millones para la producción de hidrógeno renovable y unas 4,6 millones de toneladas de CO2 equivalentes reducidas en este horizonte 2030. Bueno, a modo de resumen, Europa tiene una clara apuesta por la reducción de emisiones tanto en el corto medio plazo horizonte 2030 como más a largo plazo horizonte 2050, y también se ha dado cuenta de que tiene que apostar por el hidrógeno como vector energético o como tecnología que fomente el alcanzar estos objetivos tan ambiciosos marcados en cuanto a la introducción de la energía renovable en el sector eléctrico, de cara a la flexibilidad del uso de toda esta energía, y en cuanto a utilizar un combustible que de por sí generado, combustible verde generado a través de energías renovables, es un combustible de emisiones netas cero, y que utilizado como combustible a través de pila de combustible volvemos a tener un combustible que no emite absolutamente ninguna emisión contaminante. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David, por tu... Cierra la voz, por favor. Vale, muy bien. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, como comentas, desde luego, el hidrógeno tiene un papel muy importante que cumplir en los próximos años, ¿no? Con ese horizonte de neutralidad climática 2050 y la apuesta que se está haciendo desde, desde a nivel gubernamental, tanto desde el Gobierno de España como a nivel europeo por este combustible alternativo, ¿no? Ahora vamos a dar paso a un segundo bloque donde vamos a analizar las diferentes alternativas tecnológicas para la producción de hidrógeno y tengo el placer de presentaros a mi compañera Ángela Rodríguez, que es doctora en Ingeniería Ambiental y es responsable del área de bioenergía en Energy Lab. Muchas gracias, Ángela. Ángela, perdona, tienes que conectar el micro. Sí, cierto. Nada, gracias, Gerardo. Gracias por el comentario y por la presentación. Y muchas gracias a todos los asistentes por participar en este seminario. Voy a compartir la pantalla. Vale, la veis ya, ¿no? Creo que ya está. Sí. ¿Se ve, no, Gerardo? Ok, sí. Vale. Bueno, pues como comentaba Gerardo, yo voy a hablar de las alternativas tecnológicas que existen para la obtención de hidrógeno verde. Bueno, es un tema bastante extenso que he intentado resumir en estos 10 minutos de presentación. Antes de nada, me gustaría explicar la clasificación que se hace al hidrógeno en función de la materia, cómo se produce, el tipo de producción y sobre todo si tiene emisiones asociadas o no.
Aquí en esta diapositiva vemos pues, que el hidrógeno gris se genera a partir del reformado de gas natural y se obtiene, bueno, se emiten unas emisiones de CO2. Luego está el hidrógeno azul, que también es a partir de reformado del gas natural, pero en este caso pues esas emisiones de CO2 se van a capturar o se van a almacenar o aprovechar en otro proceso, por lo tanto no hay emisiones asociadas. Y luego está el hidrógeno verde, que es el más interesante para nosotros, que es el que se genera a partir del agua y con energías renovables, por lo tanto en este caso no hay ninguna emisión asociada. Como podemos ver en el círculo este de la derecha, la producción de hidrógeno a nivel global principalmente se obtiene a partir del reformado de gas natural, que sería el 48%, y a partir del agua actualmente está entre un 4 o un 5%, pero la previsión es que este porcentaje de hidrógeno verde pues, vaya aumentando en estos años, gracias a todas las políticas que explicó anteriormente mi compañero David. Bueno, en esta diapositiva podemos ver pues, un resumen de los aspectos positivos y negativos más relevantes del hidrógeno verde. Muchos de ellos son un poco repetitivos con lo que se comentó en la presentación anterior. Quizás lo único que podemos remarcar o lo que habría que remarcar es que es 100% sostenible, es decir, no emite gases contaminantes ni cuando se procede a la combustión ni durante el proceso de producción. Luego, lo que comentaba David, es almacenable, por lo que se puede utilizar posteriormente en diferentes momentos, es versátil, se puede convertir o transformar en electricidad, pero también en combustibles sintéticos, también en nitrógeno amoniacal, por ejemplo, para fertilizantes, y es transportable, es decir, se origina en el punto A y se puede utilizar o aprovechar en usuarios finales en el punto B, que puede estar a cientos de kilómetros de distancia. En cuanto a los efectos negativos, pues por un lado el mayor coste, ¿no? Pues al final la materia prima es el agua, pero también pues, se necesita energía procedente de fuentes renovables, que también la previsión es que cada vez pues, su coste sea menor, ¿no? Pero actualmente pues, tiene un coste que encarece la obtención de este tipo de hidrógeno. Mayor gasto energético. La producción de hidrógeno verde en general, bueno, hidrógeno en general y verde en particular, pues requiere más energía que la generación de otro tipo de combustibles. Y luego siempre hay que tener un poco de atención o cuidado pues, con el tema del hidrógeno, ya que es un elemento muy volátil y fácilmente inflamable. Como comentaba, pues la principal tecnología para generar este hidrógeno verde es la electrólisis del agua, en la que pues eso, la materia prima es el agua, se utiliza energía renovable para descomponer la molécula del agua. Lo ideal es que sean excedentes de energía renovable, por ejemplo, por la noche pues hay menos consumo de energía renovable, aunque se sigue produciendo, los aerogeneradores seguirán funcionando, pues ese excedente que no se puede utilizar de ninguna otra manera y pues se va a perder, aprovecharlo para hacer la electrólisis del agua y generar hidrógeno. Ese hidrógeno pues se puede inyectar a la red de gas natural o utilizar, almacenar o lo que sea. Hay que comentar que también en el proceso de la electrólisis se genera un oxígeno que es valorizable. En esta otra diapositiva podemos observar un resumen de las principales alternativas de producción de hidrógeno verde en cuanto a la materia prima utilizada y la escala o la madurez, bueno, madurez de la tecnología. Como vemos, pues a partir de energía renovable, los electrolizadores pues, ya están en un estado comercial, ¿no? Sobre todo el alcalino y luego también bastante cerca el de membranas poliméricas. Y los que más nos interesan o bueno, más vamos a presentar en esta ponencia, aparte de la parte de electrolisis que ya hemos visto, pues son los que tienen como origen la biomasa o biogás, ¿no? En un estado ya comercial pues estaría el reformado de biometano y luego otros serían la fermentación oscura, la gasificación, pirólisis, gasificación con agua supercrítica. Y bueno, me gustaría comentar que varios de ellos están siendo estudiados en un proceso en un proyecto, que estamos llevando a cabo en Energy Lab que se llama Unidad Mixta de Gas Renovable. Bueno, realmente es la consolidación porque ya es la segunda convocatoria de este proyecto. Empieza ahora en el 2020 y dura hasta el 2023. Y bueno, y en el que colaboramos
Energy Lab, Naturgy y Edar de Benz S.A., que es la depuradora de La Coruña. Vale. En cuanto a las rutas biológicas que voy a explicar, las podemos dividir en dos. Si son independientes de la luz, que sería la fermentación oscura, o si son dependientes de la luz, que sería la biofotolisis o la fotofermentación. Por otro lado, me gustaría también pues, comentar brevemente en qué consiste una de las rutas termoquímicas, que es la gasificación con el water gas shift. Bueno, la fermentación oscura es muy similar a la digestión anaerobia, pero separaría en unas etapas anteriores. Como podemos ver aquí, pues, consiste en la obtención de hidrógeno a partir de compuestos orgánicos en ausencia de luz mediante la acción de un consorcio de bacterias y arqueas que son sensibles o que se inhiben completamente por el oxígeno. Es decir, tienen que ser anaerobias estrictas o algunas anaerobias facultativas. El residuo orgánico, que preferentemente es carbohidratos, que es el que genera más hidrógeno mediante fermentación oscura, se lleva a cabo la fermentación oscura, que consiste en una hidrólisis de este residuo y una acidogénesis. Al final tenemos un gas que es principalmente hidrógeno y CO2, pero también una corriente de subproductos o compuestos intermediarios que son los ácidos orgánicos, tipo acético, propiónico, butírico. Y bueno, los microorganismos que pueden llevar a cabo este proceso biológico, esta fermentación oscura, podrían ser del género Clostridia, Escherichia, Enterobacter, bueno, hay diferentes tipos. Así, de manera muy general, los factores que afectan a este proceso pues son el pH, este es un pH ácido al que se lleva a cabo este proceso, el inóculo, que puede ser mixto con diferentes géneros, diferentes especies, o puede ser un inóculo puro, la temperatura de proceso, el tiempo de retención, la presión parcial de hidrógeno y otros compuestos intermediarios que pueden inhibir también el proceso. Si queremos aumentar la eficiencia de la fermentación oscura, se puede, después del proceso de fermentación oscura, acoplar como lo que queda de digestión anaerobia, ¿no? Y realizar la metanogénesis y así esos ácidos orgánicos convertirlos en biogás, que sería pues, metano, CO2, igual un poquito de hidrógeno adicional. Los otros sistemas, las otras rutas biológicas serían la biofotolisis, que consiste en el proceso fotosintético de producción de hidrógeno mediante los electrones que derivan del agua, y este proceso es llevado a cabo tanto por algas como cianobacterias. De hecho, aquí vemos una cianobacteria y el proceso que lleva a cabo. Esto involucra la oxidación del agua y la transferencia de los electrones a la enzima hidrogenasa o nitrogenasa, generando por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno. Como comentábamos, este proceso es dependiente de la luz. Otro de los procesos también dependientes de la luz es la fotofermentación, que se basa en la capacidad de algunas bacterias fotoheterotróficas, como por ejemplo las fotosintéticas púrpuras no sulfurosas, que son capaces de convertir los ácidos orgánicos a hidrógeno y CO2 bajo condiciones anaerobias en presencia de luz. Como hemos visto anteriormente, en la fermentación oscura, después del proceso de fermentación oscura, teníamos una corriente que tenía ácidos que se podía utilizar en digestión anaerobia. Pues también sería compatible con esta fotofermentación y podrían ir las dos tecnologías juntas. En cuanto a la gasificación, que es el proceso termoquímico que vamos a comentar hoy, pues bueno, es una conversión termoquímica donde se lleva a cabo una oxidación parcial de una biomasa y se genera un syngas en presencia de un agente gasificante que puede ser aire, vapor de agua, oxígeno. Hay que comentar que la cantidad de oxígeno siempre está en defecto para evitar la oxidación completa de este material a CO2 y agua. Como vemos aquí, pues el syngas se compone de hidrógeno, metano, CO, agua, nitrógeno y CO2. Si lo que queremos es enriquecer este syngas o gas sintético en hidrógeno, pues podemos acoplar a la gasificación el sistema de water gas shift, que lo que hace es ese CO2 que hay en el syngas junto a vapor de agua, lo convierte en más metano y más hidrógeno. Por lo tanto, tendríamos un syngas enriquecido en hidrógeno. Como conclusiones de esta parte, la tecnología más desarrollada e implementada que existe para generación de hidrógeno verde a escala industrial es la electrolisis del agua, y los electrolizadores que ya están en el mercado y que se utilizan más pues son los alcalinos. De los procesos biológicos,
que hemos visto. Bueno, habría que comentar que hay más como celda electrolítica microbiana, luego también estarían pirólisis, bueno, hay otros bastante interesantes, pero me he centrado solo en estos. De los que hemos visto, la fermentación oscura es la más fácilmente implementable porque se pueden usar instalaciones que ya actualmente están siendo utilizadas para digestión anaerobia y es una de las tecnologías con mayor tasa de producción de hidrógeno. La descomposición termoquímica o biológica de la biomasa y residuos renovables a hidrógeno presenta un gran interés a nivel nacional debido al alto potencial del recurso biomásico y residual que hay en España. Y en cuanto a los retos actuales de las tecnologías de producción de hidrógeno verde, son por un lado disminución de CAPEX y OPEX, aumento de los rendimientos de transformación y optimización de las condiciones operativas de cada uno de estos procesos biológicos o termoquímicos. Y ya está. Muchas gracias. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Vale, nada, que estaba acoplando el audio. Muy bien, bueno, pues finalizado este segundo bloque de presentación, muchas gracias, Ángela. Me parece muy interesante toda, bueno, las diferentes alternativas tecnológicas que existen y sobre todo haciendo hincapié en este último punto. Este último punto que has comentado, ¿no? Relativo a, bueno, a la necesidad de realizar una fuerte inversión tecnológica en el hidrógeno, ¿no? Que es algo de los puntos también que se hace mención en el Pacto Verde Europeo, ¿no? Para conseguir esta neutralidad climática en el 2050. Está claro que el hidrógeno es un vector energético con un elevado potencial para descarbonizar la economía, pero existen una serie de, bueno, pues de barreras tecnológicas o retos tecnológicos que tienen que ser superados mediante la investigación y el desarrollo, ¿no? Para lo cual, pues bueno, desde los centros tecnológicos estamos actualmente proponiendo varios proyectos y estamos abiertos a posibles colaboraciones en nuevos proyectos, ¿no? Bueno, como comentaba, hay la posibilidad de que nos trasladéis algún tipo de pregunta. Yo, en particular, pues bueno, a mis compañeros, pues quería trasladarles alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, Ángela, bueno, me parece muy interesante todo lo que nos has comentado ahora, ¿no? En particular, sí que, bueno, entiendo que tu presentación se ha centrado bastante más en lo que serían las rutas alternativas para la obtención de hidrógeno, ¿no? Y bueno, entendiendo que están todavía en una fase de desarrollo mucho más temprana, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la perspectiva tecnológica a medio plazo o cómo lo ves realmente si puede llegar a ser competitivo frente a una tecnología como puede ser pues los electrolizadores alcalinos, ¿no? Yo creo que a corto plazo no, a corto plazo sin duda los electrolizadores pues están o sea, ya están en el mercado como hemos visto, todavía solo representan un 5% ese hidrógeno verde a través de electrolisis del total. Yo creo que para aumentar ese 5% a 10 o lo que sea, sin duda va a ser vía electrolisis del agua. No quiere decir que en un futuro pues alguna de esas tecnologías no pueda pues, ser implantadas a escala ya industrial y que sí que tenga unos rendimientos elevados, pero actualmente los TRL son bastante más bajos y creo que todavía hace falta pues, hacer unos escalados y optimizar los procesos. Muy bien, bueno, pues está claro que bueno, hay una serie de desarrollos, ¿no? Que hay que enfrentar y como cualquier proceso de desarrollo de investigación industrial, pues, bueno, pues el resultado podrá ser tanto mejor que lo que hay actualmente, ¿no? O en cualquier caso una alternativa, ¿no? Bueno, a ver qué sale en la unidad mixta de las renovables. Esperemos poder aportar algo en con ese conocimiento y poder acelerar un poco las cosas, pero bueno, yo creo que aún queda camino por recorrer. Muy bien. Y bueno, la segunda pregunta que quería trasladarte era al respecto de, bueno, uno de los posibles usos del hidrógeno, ¿no? Como capacidad de, bueno, pues de almacenamiento energético renovable, pues para adaptarse a
bueno, pues a una generación renovable, que es la previsión, que sea pues, fundamentalmente en base a fuentes renovables no gestionables, ¿no? Y la posibilidad de inyectar hidrógeno pues, en la red de gas natural, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las posibles limitaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué se pretende conseguir con esto? A día de hoy realmente no se puede inyectar hidrógeno puro, ya sea hidrógeno verde o el que sea, en la red de gas. Lo único que se puede hacer, que permite la normativa actual, la normativa española, en el PD01, es pues si tú utilizas el hidrógeno verde, por ejemplo, para hacer un blending, para mezclar con gas natural o con biometano, puedes llegar hasta un 5% de ese hidrógeno renovable, por ejemplo, que sería el mejor de los casos, para inyectar en la red de gas. No podrías inyectar más de un 5% en esa mezcla. En otros países que ya llevan más recorrido en este tema, pues han llegado, creo que en Alemania, si no me equivoco, hasta un 12%. Entonces, bueno, es una línea que también en España pues hay que seguir trabajando y demostrar que es viable y que se puede aumentar ese porcentaje de hidrógeno en la red de gas. Muy bien, muy bien. Bueno, está claro que bueno, ese es otro reto, ¿no? El analizar el cómo, utilizar la red gasística, ¿no? Pues como medio logístico, pues para poner a disposición el hidrógeno renovable, pues de los diferentes usos finales, ¿no? En este sentido, pues iba a trasladar una pregunta a David, ¿no? Creo que está también por ahí. Y bueno, en relación con la presentación del primer bloque, ¿no? Donde se presentaba el potencial del hidrógeno para descarbonizar la economía, ¿no? Algunos de los usos finales que llaman la atención o que se proponen es para descarbonizar, pues, por ejemplo, el transporte, ¿no? Diferentes medios de transporte que actualmente pues quizás sea complicado conseguir descarbonizar, como puede ser pues el transporte de camiones o el transporte marítimo, ¿no? Entonces, bueno, en particular la pregunta es ¿cómo ves este potencial, posibles barreras a las que se podría enfrentar el hidrógeno, ¿no? Para ese tipo de usos, ¿no? Gracias, David. Bueno, actualmente el hidrógeno en el sector movilidad está relegado tecnológicamente en los desarrollos que hay en el mercado a lo que es el transporte ligero, ¿no? Vehículos, principalmente vehículos turismos, que funcionan con pila de combustible. Al final el hidrógeno tiene muchas cosas buenas, pero una un tanto quizá mala, o al menos que supone un reto por ahora, que es la densidad volumétrica en cuanto a acumulación de energía. Necesitamos grandes volúmenes de hidrógeno para equivaler a otros combustibles fósiles o incluso el biometano. Entonces, en principio, uno de los retos principales es, sobre todo, la mejora en la acumulación del hidrógeno, que como se presentaba en una de las diapositivas, tenemos desde hidrógeno comprimido hasta hidrógeno líquido como sistemas de acumulación más habituales. En el sector transporte-turismo se está utilizando más el hidrógeno comprimido, que va desde acumulación a 350 bares hasta la acumulación a 700 bares en aquellos vehículos que disponen de mayor autonomía. Este salto a los 700 bares permitirá también saltar a la flota pesada. Hay diferentes marcas fabricantes que están desarrollando camiones propulsados con pila de combustible y que, bueno, aunque inicialmente lo que hay en el mercado creo que ronda en torno a los 400 kilómetros de autonomía, Volvo y Mercedes dicen que están desarrollando camiones o que tienen pensado alcanzar rangos de autonomía de hasta los 1000 kilómetros, con lo cual eso ya permitiría abarcar un poco más pues las necesidades del sector transporte. En cuanto al resto de sectores, quizás sea necesario dar el salto al hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido no es un combustible que esté muy extendido a día de hoy. El hidrógeno líquido se utiliza principalmente en transbordadores espaciales, con lo cual pues, la distribución es muy reducida como combustible, pero sí que es una posibilidad en cuanto a grandes necesidades de acumulación o grandes consumidores, como puede ser pues el sector naval, los barcos o incluso el sector de la aviación.
Si bien es cierto que habrá un paso intermedio muy posible en el que el hidrógeno para grandes consumidores pueda ser hibridado con otras fuentes de energía de cara a ampliar un poco pues la flexibilidad y la autonomía de estos sistemas. Bien, David. Bueno, tenemos una pregunta de Javier Doval de Ática. Gracias por la pregunta, Javier. Entonces, la pregunta se refiere sobre la eficiencia o rendimiento del hidrógeno, ¿no? Comparado con otros combustibles, ¿no? Derivados del petróleo, entiendo, para usos finales, pues como pueda ser con los que estás comentando de movilidad, ¿no? Vale, gracias por la pregunta. El rendimiento, al tratarse de un combustible que normalmente la tendencia europea es el uso de pilas de combustible, en Estados Unidos fue tendencia hace más tiempo, pues la combustión del hidrógeno. Bueno, el rendimiento de uso directo como combustible es alto. Una pila de combustible ronda en torno al 60% de rendimiento. Esto frente a un motor de combustión estándar que en el mejor de los casos pues rondaría teóricos pico un 40%, pero que más ronda entre el 30 y el 35%, pues incrementa el rendimiento de ese uso como combustible. Si bien es cierto que a esto hay que unir también el rendimiento en cuanto a su producción. El ciclo de generación y uso del hidrógeno, pues como viene marcado también por Europa y como tiene sentido, es generar hidrógeno si vas a tener un uso directo de este hidrógeno, pues porque eres una industria deficitaria o que necesitas utilizar este combustible, o siempre aprovechando excedentes de energía que se iban a perder. Debido a que, por supuesto, la generación de hidrógeno a través de la electrólisis pues tiene un rendimiento que, aunque es relativamente alto, en torno al 60-70%, pues bueno, al final, si eres capaz de utilizar esta energía eléctrica de forma directa, utilízala. Si no eres capaz o tienes una necesidad de uso de hidrógeno, el hidrógeno se presenta como una de las mejores alternativas. Gracias, David. Bueno, está claro que la obtención, o sea, aunque el hidrógeno sea un combustible que pueda llegar a ser eficiente en comparación con otros tipos de combustibles alternativos, ¿no? Está claro que la obtención del hidrógeno de manera eficiente y económica va a ser una de las principales barreras de entrada para esta tecnología, ¿no? Sin más, pues tampoco es el objeto de extender demasiado el webinar de hoy, ¿no? Simplemente, bueno, os invito a participar en el segundo webinar que participa de este programa auspiciado por Abanca, ¿no? Que tendrá lugar el próximo viernes 18 de diciembre a la misma hora, ¿no? Y donde nos centraremos en la economía circular y la industria como la mejora de la competitividad, ¿no? En este webinar participarán bueno, pues, dos compañeros también investigadores del área de industria y edificación de Energy Lab y bueno, os invito a todos a que participéis en este próximo webinar donde también se abrirá la posibilidad de proponer preguntas y en cualquier caso, pues nada, trasladaros las gracias por participar de este webinar en el día de hoy e invitaros a poneros en contacto con nosotros bueno, pues para conocer más acerca de los proyectos que venimos cursando actualmente. Muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana. Hola, buenas a todos. Me acaban de dar un toque desde producción y es que, bueno, os comento que cuando estaba comentando al respecto de la posibilidad de hacer preguntas, hay un cierto lag entre lo que es la emisión del vídeo, ¿no? Y lo que os llega a vosotros y justo acaban de entrar un par de preguntas mientras estaba cerrando el evento. Entonces, bueno, como estamos aquí un poco... precisamente yo estoy en casa, vamos, entonces, bueno, que es fácil volver a conectarse. Voy a trasladar a mis compañeros David y Ángela, ¿no? Estas preguntas que acaban de llegar, ¿no?
igual no tenemos la posibilidad de atender a todas las preguntas que nos podáis lanzarnos, no nos podemos comprometer a si entra alguna pregunta más, entonces, bueno, vamos a atender estas preguntas y si entra alguna pregunta más, pues os invito también a que nos la mandéis a las direcciones de correo que os facilitamos anteriormente o a la página web de Energy Lab, ¿no? La primera pregunta que nos llega de Sheila, relacionada con el transporte marítimo y la movilidad vehicular, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, te invito, David, a conectarte. Es al respecto de si es viable ahora o en el futuro que los vehículos de carga o transporte marítimo produzcan su propio hidrógeno en vez de tener la necesidad de suministrárselo. ¿Qué tal, Sheila? Bueno, al final entramos en un tema de rendimientos, como comentaba, y de ciclo conjunto. Si tienes la capacidad de o disponible una energía primaria, bien sea pues el viento, el sol o lo que sea, para generar hidrógeno, si puedes utilizarla, mejor utilízala, porque siempre vas a tener rendimientos intermedios que vas a reducir la eficiencia completa del sistema. Pongo un ejemplo de un rendimiento global. Estamos generando electricidad con fotovoltaica o con eólica, ¿no? Esta energía utilizamos un electrolizador para generar hidrógeno, con lo cual ahí estamos aplicando ya un 70% de rendimiento. Este hidrógeno, por supuesto, raramente lo utilizaremos de forma directa, sino que necesitaremos un sistema de compresión. Aquí estamos aplicando ya un consumo energético adicional para su compresión o para su transformación en almacenamiento. Y después utilizaremos una pila de combustible si lo que necesitamos es generar electricidad, que normalmente sería el caso. Con lo cual estaríamos aplicando otro 50-60% de rendimiento al sistema. En el global, al final nos estaríamos moviendo en torno a un 40% del rendimiento en cuanto al uso de esa energía que teníamos disponible, energía eléctrica. ¿Tiene sentido? Pues hombre, a primera vista no, a no ser que tenga una necesidad muy directa de hidrógeno y no pueda utilizar esa fuente de energía eléctrica. De ahí viene que tiene mucho más sentido por ahora, sobre todo también para grandes consumidores en cuanto a movilidad, el pensar en sistemas híbridos que puedan aprovechar diferentes fuentes de energía de cara a su utilización como combustible para la propulsión. Muchas gracias, David. Vale, pues bueno, creo que queda contestada la pregunta. Y tenemos otra pregunta de Marcos, ¿no? En este caso se la dirijo a Ángela, porque está relacionada con la obtención del hidrógeno, ¿no? Relativa al respecto de la pureza que tiene que tener el agua para generar la electrólisis. Y además, pues bueno, yo le hago otra pregunta adicional, que sería al respecto de la posibilidad de generar hidrógeno mediante electrólisis a través de agua de mar, ¿no? Que creo que puede estar relacionado con esta pregunta de Marcos también. Bien, pues hola, gracias por la pregunta. Es necesario que el agua que se va a utilizar para meter en el electrolizador pues tenga una pureza bastante elevada. Entonces siempre hay, que meter un pretratamiento de ósmosis o algún tipo de ultrafiltración para evitar problemas en el equipo. Temas de, por ejemplo, de hecho esta mañana cuando estaba tomando un café y leyendo las noticias en el LinkedIn, pues me apareció justo una noticia de Ariema, que tiene muchísima experiencia en temas de hidrógeno, electrolizadores y pilas, y un proyecto que tienen, creo que se llama Arichile, que es en Chile producir hidrógeno a partir de electrolisis del agua de mar. Y bueno, pues comentaban que hay varios retos, ¿no? Los que yo conozco, por un lado, pues puedes tener problemas con el cloro, puedes tener luego degradación de los electrodos. Entonces, lo que te aconsejan es pues ósmosis, tratamientos, algún tratamiento electroquímico para intentar purificar ese agua y que entre lo más pura posible al electrolizador. O sea, sí que se puede, pero necesitas incluir unos pretratamientos antes de utilizarla para la electrolisis. Muy bien, Ángela. Pues nada, muchas gracias. Bueno, como moderador, pues bueno, disculpad que antes quisiese cerrar la jornada. Bueno, los temas del directo, el primer webinar que utilizamos a través de esta plataforma. En cualquier caso, os agradezco
el interés que ha suscitado a través de estas preguntas que nos acabáis de enviar y bueno, reiterar nuestra disponibilidad pues bueno, pues para comentar vuestras inquietudes si tuviese alguna adicional respecto a la temática de hoy o cualquiera de las temáticas que promovemos desde el centro. Sin más, que ya nos dan las 11, cerramos O'Clock. Agradeceros a todos vuestra participación en el webinar de hoy, a los ponentes, a Abanca por patrocinar este evento y, bueno, por último, comentaros que nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal de Teams. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que tengáis buena semana. Gracias. Hasta luego.